Dios le bendiga grandemente a todos los que nos escuchan. Esto es Su Palabra es Verdad. Y le saludan Esmer Pérez Lora y el pastor. Sandy Valdés de este lado, muchas bendiciones y gracias por su conexión, siempre escuchando nuestros episodios. Es bueno decirles que en esta oportunidad tenemos la entrega de un tema muy especial y muy necesario hoy en día y siempre, y es la exégesis. Y también estaremos hablando sobre la hermenéutica, pero en especial la exégesis como término y su aplicación. Y estaremos, digamos que, detallando un poco acerca de esto. Y creo que es un tema muy bueno y muy necesario a la hora de interpretar los textos. ¿Por qué? Eso lo veremos en breve. Sí, y creemos que era de primer orden contar los detalles sobre este particular de la exégesis, porque usualmente cuando se escucha esta palabra se le tiene gran temor o se cree que debe ser delegada en los teólogos o los grandes estudiosos y eruditos de la palabra. Pero creo que todo creyente que cumpla el llamado de escudriñar las escrituras, de no simplemente leer un versículo y hacer un devocional simple, sino de escudriñarlas, creo que debe conocer los fundamentos básicos de la exégesis para poder aplicar a su vida lo que la Biblia, la palabra de Dios quiere decir. O sea que vale la pena conocer cada detalle de este tema, de este episodio. Y sin más preámbulo, vamos a entrar en materia con Esmer. Sí, y digamos que la exégesis no es más que el buscar o extraer el significado literal de los textos. Es un concepto que involucra una interpretación crítica y completa de un texto. En pocas palabras, es como usted en detalle y simpleza describir qué quiere decir el texto. Y la exégesis no solamente se da en el cristianismo o para estudiar la Biblia, también las personas del Islam con el Corán y otras religiones hacen exégesis de sus libros sagrados. Pero en la Biblia contamos con la verdad de que este es texto de Dios, inspirado por Él, y merece, necesita ser expuesto debidamente y con integridad. Y cuando vamos al diccionario de sinónimos podemos ver que exégesis es sinónimo de dirigir, sacar, exponer, explicar. Y eso es lo que se busca cuando un estudioso toma un texto, lo que busca es dirigir esto al punto claro, aclarar los puntos de esta porción, sacar, desmenuzar, exponer y explicar lo que este texto nos quiere decir sin que se salga del contexto. Y creo que eso del contexto es muy importante. Cuando hacemos algo que no es exegético, estamos dándole interpretación humana y personal a lo que está ahí. ¿Por qué? Porque la exégesis en cristianismo y en Biblia viene siendo extraer lo que Dios quiso decir en esa porción de la escritura. Y cuando vamos a hacer lo opuesto, o sea, que no predicamos o no enseñamos lo que dice el texto inspirado por Dios, hacemos lo que es lo opuesto llamado iexégesis. La iexégesis son los términos, o es el término dado a la acción del hombre en agregarle al texto lo que allí no está. Exactamente, viniera siendo como el antónimo, lo El contrario, antónimo, lo exactamente. opuesto, lo antagónico. Y la exégesis, para muchos eruditos, no tiene diferencia con la hermenéutica, aunque en esencia la hermenéutica no es más que un conjunto de normas y una de las formas de poner en práctica la hermenéutica es la exégesis. Así que me gustaría, Esmen, que tú nos dieras detalle entre cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre exégesis y hermenéutica. Bueno, cuando hacemos un uso de ambos términos y aplicamos, en la exégesis vemos que buscamos la literalidad de los textos. En aplicación, la hermenéutica no es más que interpretar y traducir, y viene la palabra griega hermeneutike, es interpretar, traducir, explicar, no muy diferente a lo que es la exégesis, explicar también. Pero la exégesis tiene un punto más literal. Pero cuando vamos a la hermenéutica y si queremos diferenciar ambos términos,
muchos usan la hermenéutica como en un sentido más espiritual. Como que se utiliza la hermenéutica en figuras como alegorías para así definir las cosas en las escrituras. Y vienen siendo términos muy similares, solo que uno, si lo queremos diferenciar, tiene una aplicación literal y otra un tanto espiritual. Y la decisión entre exégesis y hermenéutica es muy sutil, pues no son términos que tengan necesariamente un significado diferente. De hecho, se utilizan muchas veces indistintamente cuando queremos expresar eh, qué método estamos usando para exponer las escrituras. Sí, y la literatura teológica también habla de que la hermenéutica viene siendo el conjunto de normas y la exégesis viene siendo el arte de poner en práctica la hermenéutica, ya que la hermenéutica tiene unas herramientas las cuales nos delimitan o nos marcan el camino por donde debemos nosotros transitar a la hora de analizar y evaluar las escrituras. Entonces la exégesis viene siendo como ese arte que tiene el teólogo o el creyente de poder ir dando cada uno de esos pasos que obedecen a la hermenéutica para encontrar un significado. Entonces, si la exégesis es analizar, es sacar, es poner en evidencia, ¿cuál sería esa finalidad? ¿Cuál es la finalidad central de la exégesis cuando nosotros la ponemos en práctica en el Evangelio? Bueno, la centralidad de esto viene y radica en la idea que Dios mismo tiene. Dios quiere que conozcamos su palabra, conozcamos su verdad con integridad y nada que le podamos agregar a la escritura es bienvenido en este proceso. Y esta finalidad de este proceso, de este método, es traer a la luz lo que Dios mismo quiere que nosotros sepamos. Y este ejercicio para extraer del texto nos trae luz verdadera cuando se hace íntegramente. O cuando digamos que el preconcepto que tú vas a la escritura, con el que tú vas a la escritura a exponerla es exegético. Tú vas a dar lo que Dios verdaderamente implantó en esa palabra. O sea que cualquiera de nosotros puede tomar la palabra de Dios, la Biblia o un texto religioso y leer las porciones, leer los fragmentos y pudiera asemejarse a una persona que va a la playa pero que observa desde la orilla. Puede ver las olas, puede ver que hay agua, puede ver el movimiento, puede incluso determinar cierta composición de las aguas, ciertas características de las aguas. Pero la exégesis viene siendo como ese equipo de buceo que te permite introducirte en las aguas, llegar a las profundidades y conocer las intríngulis del mar y conocer el interior y conocer mucho más. Yo recientemente hablábamos de este tema y ponía el ejemplo de la noticia que se suscitó en el 2008 con el presidente George Bush de los Estados Unidos cuando visitaba Irak. Se hizo noticia y se hizo famoso un periodista que en plena rueda de prensa pues lanzó los dos calzados al presidente George Bush. George Bush tuvo mucha agilidad, se defendió de ambos y para muchas personas que vieron la noticia simple entendieron que, bueno, este hombre se connotó, llegó a la cárcel y fue un irrespeto al presidente lanzarle unos calzados. Esa es la noticia. Eso es como leer un texto, eso es como ver un fragmento. Ahora, utilizar la exégesis, ir más profundo, es saber qué significaba para los iraquíes lanzarle los calzados a una persona, dónde se encontraba el presidente George Bush y en qué condiciones estaba el presidente George Bush ahí. Entonces, cuando analizamos eso, sabiendo que George Bush estaba en Irak, que precisamente venía de la posguerra y que para los iraquíes, incluso para otras regiones donde habitan muchos musulmanes, lanzar el calzado es una ofensa mayor, es una ofensa vulgar, porque dicen que los calzados tienen todo tipo de contaminación porque van al suelo. De hecho, en las mezquitas se entra sin el calzado. Entonces, cuando tú analizas todo ese trasfondo de la noticia, no solamente ya tú sabes que fue un irrespeto al presidente, sino que fue un irrespeto vulgar que tiene otros componentes, no simplemente el hecho de querer agredir con un calzado, sino la ofensa vulgar de la cultura que atrae ese pueblo iraquí con ese tipo de conducta. Entonces, asimismo, en la palabra de Dios hay eventos que lo podemos leer. David mata a Goliat, Daniel ora en el foso y todo eso. Y si uno se queda en la lectura superficial, quizás tú me vas a decir a mí que entendiste la historia. Pero cuando hacemos el uso de la hermenéutica y ponemos en práctica la exégesis,
vamos a conocer otros detalles que son tan importantes como la historia misma y que son aún más importantes porque revelan lo que Dios ha querido decirnos en las Escrituras. Creo que es muy, muy importante este tipo de ejercicios porque podemos conocer la verdad o una parte de ella, pero conocer la verdad implica que conozcas detalles de por qué es verdad. O sea, podemos decir, bueno, esto es verdad, pero ¿por qué es verdad esta verdad? ¿Por qué decimos que es verdad? Decimos que es verdad porque hay evidencias que corroboran tal verdad. Y digamos que la exégesis viene a traer luz y viene a traer detalles. Y la palabra que es de Dios e inspirada por Dios y sirve para redarguir, para instruir en justicia, para presentar a los hombres perfectamente, así como Dios quiere, es digamos que la carretera por donde corre el intérprete. Y el intérprete debe ir montado sobre ese vehículo llamado exégesis y debe llegar a su meta y llegar a la meta de forma tal que pueda conseguir su objetivo. Y el objetivo de esta exégesis es dar a conocer lo que verdaderamente esta palabra tiene. Y es como un guía turístico. El guía turístico conoce el lugar. Cuando tú llegas a un destino turístico, pues el guía turístico tiene una ruta marcada. De hecho, los turistas que suben al Pico Duarte, hay una ruta descrita donde el guía, el que te hace la guardia de compañía, pues conoce la ruta correcta. Esta persona te va llevando por esa ruta y te va enseñando algunas cosas, algunos puntos importantes. Con él tú nunca te vas a perder y nunca vas a obviar los detalles importantes. Ahora tú de manera personal vas a ir viendo algunas cosas que él no te va mencionando, pero que tú la viste y tal vez otro compañero que va a tu lado no la ve y la comparten. Esas fueron las visiones particulares. Pero al bajar del pico, al bajar de tu excursión, lo fundamental de la excursión y lo básico y haber llegado al pico, a la punta, al ápice, será logrado. Más se suman tus experiencias particulares que tú pudiste observar sin que el guía te lo dijera o que otra persona pudo haberlo compartido contigo. Asimismo nos hace la exégesis. Por eso se habla en hermenéutica de lo que es la interpretación y lo que son las aplicaciones. Un texto de la palabra tiene una única y absoluta interpretación, pero pudiera tener varias aplicaciones. La interpretación es la que Dios ha puesto, pero las aplicaciones puedo yo adaptarlas, puedo yo llevarla a la palabra sin alterar la historia, sin alterar el concepto, pero nunca una aplicación estará por encima de la interpretación. Por eso muchas personas cometen el error de tomar un texto y hacer uso de una aplicación como si esta fuera la interpretación absoluta del texto, y no lo es. Las aplicaciones pueden ser varias, pero la interpretación es única. Así que el uso de ese vehículo que mencionaba Esmer, ese vehículo de la exégesis, nos lleva directo a la correcta y absoluta interpretación, pero en el camino nos va presentando ciertas aplicaciones que pueden sumar al texto sin alterarlo y sin sacarlo del contexto. Y hablando de eso, vemos que la palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. La exégesis suele ser contrastada con la eisegesis, como habíamos dicho, que significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. En general, la exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente, mientras que la eisegesis implica una visión más subjetiva, o sea, cuando implicamos nuestra interpretación personal sobre lo que Dios ya dijo, vamos subjetivamente impregnando al texto de lo que el hombre carnal, literal y literalmente finito, ¿verdad? Quiere imponerle a la escritura que el Dios infinito ya dijo. Así que una vez más, por poner un ejemplo, la exégesis viene a ser como ese conocimiento absoluto de un fruto que se te ha presentado. Cuando conocemos un fruto que quizás no es común en nuestra comunidad o en nuestro país, pues empezamos a escudriñarlo y a conocer qué se come, cuáles son las formas en que se puede digerir, cuáles cosas se pueden hacer, algún tipo de jugo, algún tipo de ensalada, algún tipo de otros condimentos para acompañarlo. Y la exégesis es lo que te dice a ti
que todo es útil, que todo del fruto es útil. La exégesis que te dice para qué sirve cada cosa, porque como dice la palabra de Dios en el libro de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando tenemos la exégesis en la mano, podemos darnos cuenta que de toda la escritura podemos sacar una enseñanza, que toda la escritura tiene una interpretación que nos conduce a un punto. Y si la exégesis es bien utilizada, ese punto debe ser Cristo, debe guiarnos centralmente a Jesucristo. Creo que la exégesis debe ser parte viva de cada creyente, es un llamado general a todos nosotros escudriñar. Y la exégesis tradicional requiere lo siguiente: análisis de palabras significativas en el texto en el marco de la traducción, un examen del contexto general histórico y cultural, confirmación de los límites de un pasaje y finalmente, examen del contexto dentro del texto. Esto es muy interesante y muy importante. Tenemos que conocer a detalle qué quiso decir, qué contexto, en qué época, quién lo dijo y cómo fue expuesto esta verdad. Así es que esperamos que esto haya sido de verdadera edificación para cada uno de ustedes y creo que así ha de ser porque el Señor verdaderamente quiere que su pueblo y todos escuchen, conozcan de su verdad. Así es, les agradecemos y esperamos que ya tengan por sentado de que la exégesis y la hermenéutica en su contexto general no son solamente herramientas de uso para los teólogos, sino que todo creyente a la hora de sentarse con las escrituras ha de tener conocimientos básicos que nos ayuden a extraer, a exprimir con más exactitud lo que las escrituras quieren decirnos. Si usted hace ese ejercicio, si usted hace eso una práctica, verá que hace tiempo se estaba perdiendo de muchas cosas que las escrituras querían traer a su vida y se dará cuenta de lo fascinante que es poder estudiar la Biblia y desmenuzar cada uno de sus conceptos cuando conocemos la forma de estudiarla, porque esa es la exégesis, nos da la forma de estudiar las escrituras. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en estos episodios de Su Palabra es Verdad. Creo que con estos conceptos podemos cerrar este episodio, Esmer. Así es, Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan, que sea de edificación y que sigan escuchándonos y compartiendo cada una de las enseñanzas que con mucho amor exponemos. Esto ha sido Su Palabra es Verdad. Hasta la próxima.